Gracias, doctor Ramírez. Escuchemos ahora experiencias exitosas en energías renovables no convencionales que sin lugar a duda apuntan a desarrollar fuentes alternativas de energía que sean sustentables, limpias y convenientes. Por eso llamamos al doctor Álvaro Villasante, Senior Business Developer de Ecosolar, quien nos contará sobre su experiencia. Perfecto. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias al equipo de ANDE, a Jaime, a Alberto, a Silvana, que me han invitado a participar aquí. Hace más o menos un mes estuvimos en Bogotá hablando de los impactos que iba a tener la cumbre del clima de París a nivel energía, a nivel mundial y también a nivel particular, ¿no? Me pedían que hablara acerca de experiencias exitosas, ¿no? Hace 5 años me tocó dar una conferencia muy parecida en Chile y no sabía prácticamente qué contar. ¿De qué voy a contar de éxito? Hoy en día, pues hablar de éxitos en energía es una maravilla, ¿no? Es decir, también hace 2 semanas estaba dando una conferencia en Brasil y me preguntaban sobre el interés que podía haber en Colombia. Pues me gustaría mandar una foto de toda la cantidad de gente que hay aquí y el interés que de verdad se está desarrollando en el país y en la región, ¿no? Creo que es muy importante y esto es muestra de la realidad. Creo que la foto de lo que tenemos aquí delante pues explica muy bien. Hablando de éxitos, y como me pedían hablar de éxitos, yo siempre empiezo todas mis presentaciones con una frase, ¿no? Y estaba pensando, y bueno, pues ¿qué frase puedo utilizar que sea interesante? Si lo ven, creo que estaba mezclando una frase entre sabiduría y locura, ¿no? Para algunos somos locos, para otros somos sabios, para otros somos unos visionarios, somos de todo un poco, ¿no? Realmente el mundo ha cambiado y para bien, ¿no? Nadie hubiera pensado que estaríamos hablando hoy aquí de un acuerdo de gran parte de los países a nivel mundial en términos de energía, en términos de un mundo mejor para todos y en términos de cambiar las cosas como las conocíamos hasta el punto actual. Pero claro, una cosa son los acuerdos, las palabras, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es esta. Las emisiones de CO2 siguen una senda, los países se comprometen a reducirlas, pero realmente tenemos que llegar a un objetivo el famoso objetivo de los 2 grados. Y para eso hace falta más que palabras, hace falta más que acuerdos, hace falta más que buenas intenciones, hace falta la implicación de todos, ¿no? Yo lo decía y voy a utilizar una diapositiva que por desgracia se ha cumplido lo que estaba diciendo yo en Bogotá hace un mes y ha pasado, ¿no? Creo que es común el acuerdo de todos los países, es común la normalidad de que todo el mundo sabe que no podemos seguir haciendo las cosas igual. Yo decía, bueno, algunos por ahí pues están en contra de esta tesis, pero son pocos. Qué lástima, porque no son tan pocos. No son tan pocos, ¿no? Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer el resto es un esfuerzo triple, doble. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues bien, si se fijan, esto es una gráfica que nos ilustra dónde estamos hoy en materia de generación a nivel mundial, hacia dónde se prevé que vamos y después está a dónde tenemos que llegar. Donde estamos hoy es muy claro, no vamos bien. A donde queremos llegar, a los 2 grados, no se consigue con esto. Se consigue con una apuesta clara, directa y que bueno, que cada vez el interés es mayor, pero es que tiene que ser mucho más grande. Hablaba yo también de milagros, ¿no? Es que en el fondo necesitamos un milagro, según algunos. Ya lo decía y lo digo siempre. Yo no soy de la iglesia, yo no venía aquí a venderles ningún milagro, pero la realidad es que si queremos cambiar las cosas y queremos ir hacia adelante y queremos llegar a los objetivos que nos planteamos en los acuerdos globales, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Y el esfuerzo está del lado privado y del lado público. Aquí se estaba hablando de las restricciones, de los problemas que se generan en el día a día por parte de las barreras burocráticas y también de la intención que tiene el sector privado. Y eso es muy bueno escuchar aquí a empresas líderes hablando de las cosas que están haciendo, las cosas que quieren hacer y las cosas que se pueden hacer en un país como Colombia. Y las cosas están sucediendo. La tendencia nos indica que el milagro no es tan milagro, que los que creemos que es una realidad, pues tenemos un poco de razón. Si se fijan, el año pasado, 2015, fue el año de mayor inversión a nivel mundial en energías renovables. El año de mayor inversión a nivel mundial. Al mismo tiempo, uno de los años con precios récord a la baja de los combustibles fósiles. Por lo tanto, no estamos hablando de una competencia de precios, no estamos hablando de un sueño, estamos hablando de una realidad. Como decía, unos pueden ser locos, otros sabios,
y después pues se imponen los hechos. Y los hechos son los que son. La tendencia no solo está aconteciendo en países que fueron al inicio pues, impulsores de las energías renovables, sino que poco a poco la gran mayoría de los países están avanzando e impulsando las energías renovables. Aquí vemos a nivel mundial comparado las diferentes fuentes de generación. Como podemos apreciar, gran parte de las utilities a nivel mundial, gran parte de los países están haciendo una apuesta clara por las energías renovables. Si sumamos las energías renovables no convencionales y las convencionales, pues veremos dónde nos situamos y hacia dónde va la tendencia. Los combustibles fósiles, pues cada vez, de una menor medida, están siendo desplazados, si se podría explicar así, de la generación global. Y esto, claro, esto uno puede decir, bueno, es que las políticas de los países están muy encaminadas a ese nivel, es que todos somos soñadores y ahora todos queremos ser verdes, es que los gobiernos lo están haciendo muy bien. Pues no, es un poco de todo. Los gobiernos están haciendo su labor, o gran parte de ellos, después hablaremos un poquito de esto, y la empresa privada también. No son solo los gobiernos los que nos están llevando a esta implantación de las energías renovables. Esta es la curva de costes de la energía solar. Se ha hablado un poquito de esto antes de aquí. Si el sector privado está innovando, el sector privado cuando se le da la mano, cuando se le empuja, camina hacia adelante. Y el sector privado está demostrando que se puede competir, que no es solo un sueño, que si nos dan la oportunidad vamos a llegar ahí. Pero al mismo tiempo el sector privado está invirtiendo, y está invirtiendo de forma clave y de forma global. Esta es la representación del año pasado, las cifras que hablabas de inversión. Como podemos ver, no son uno ni dos países, son las mayores economías del mundo las que están liderando la inversión en renovables. Por eso cuando me preguntan a veces, o cuando nos han preguntado qué va a pasar después de Trump, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos? Pues es verdad que Estados Unidos es un país muy importante en la inversión a nivel global, pero son otros muchos los países que están apostando por la energía renovable. También aquí, también en Latinoamérica. Y al mismo tiempo, como venía hablando, está el sector privado, por supuesto, pero también está el sector público. Esto es lo que acontecía en el año 2000. Países que tenían medidas directas de apoyo a las energías renovables. Hablábamos de la importancia del sector público, de privado, perdón, caída de costes, inversión, y hablamos del sector público. La fotografía del 2016. Los países que están aplicando licitaciones, que están aplicando medidas directas de apoyo a las renovables, en un mercado cada vez más competitivo. ¿Y a dónde nos conduce todo esto? Porque bueno, está muy bien, estamos viendo que el mundo camina por donde queremos, pero ¿tiene sentido? O sea, ¿está haciendo sentido? Pues lo tiene y todo. Esto es un análisis claro de cómo la introducción de medidas competitivas de mercado, sin ningún tipo de imaginación, sin ningún tipo de coste adicional para los contribuyentes, nos está llevando a que los precios de la energía finales caigan. Y eso es lo que todos queremos. Por lo tanto, si las energías renovables, no estoy hablando de que las empujemos demasiado, las dejemos contribuir a la matriz, las dejemos competir, no le pongamos barreras ni burocracias, pues también tiene beneficios directos para el país. Y claro, esta vez he tenido suerte porque a veces me llevo sustos como van cambiando los costes a nivel mundial, pero cada vez que hago una presentación de este tipo me llevo un susto. Lo contaba, el año pasado estaba en China y estábamos conversando sobre precios récord de la energía solar a nivel mundial. Estamos todos felices, no sabíamos por cuántos años no íbamos a volver a ver esto, ¿no? Y entonces empieza el nuevo año y aquí en Latinoamérica, que somos unos valientes y unos innovadores, pues decimos, no, nosotros vamos a ir más allá. Y decimos, precios mínimos de energía. Bueno, cuando esto pasó, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. No va a poder volver a pasar, esto ha sido una ocasión excepcional, ha sido un caso particular. Y bueno, pues llegamos a marzo y nos volvemos a encontrar con un nuevo récord y volvemos a tener la suerte de que vuelva a ser aquí en Latinoamérica. Y aquí pensará, bueno, esto, por ahí debajo no pasamos, ¿no? Pues qué casualidad que de nuevo, otra vez, Latinoamérica nos vuelve a demostrar que las cosas se pueden hacer bien dejando al mercado competir. Y estamos llegando ya a precios que nadie podría esperar. Y qué casualidad que otra vez más en Latinoamérica le demostramos al mundo que cuando el mercado compite, esto pasó en México, licitaciones, México era un país que no estaba haciendo licitaciones de renovable, empieza a hacer licitaciones directas de renovable porque quiere cambiar su matriz energética y se encuentra con que el mercado responde y responde de esta forma. Hay que decirlo, estos son precios mínimos mundiales. Estos no son los precios promedio ni los precios que ustedes van a encontrar mañana si quieren hacer un contrato de energía aquí en Colombia. Pero eso es hoy. Probablemente a un mexicano hace 5 años le hubieran dicho que esto iba a pasar y hubiera dicho que tampoco. Por eso me ha gustado mucho lo que estaba diciendo aquí el presidente de Celsia, que ha dicho que esos objetivos de solar para él le parecían muy pocos, porque el mercado está respondiendo. Ellos mismos casi estaban cumpliendo esos objetivos que se esperaban para todo el país entero en 2030. Si al sector privado se les da la oportunidad, el sector privado camina. Y por eso me preguntaban y me pedían que hablara sobre experiencias exitosas. Y qué mayor éxito que tener a muy pocos kilómetros de nuestras fronteras ejemplos reales y tácitos de resultados exitosos.
Y qué mejor ejemplo de que nos llamaban locos. A los que ganaron en Perú los llamaban locos. Yo decía, loco y sabio. Y sigue pasando. Y va a seguir pasando. Y si queremos darle la espalda a la realidad, pues estaremos viviendo de espaldas a la realidad y de espaldas a lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Pero, claro, hablamos de locos. ¿Quién se hubiera imaginado esto? Si yo pongo esta foto hace 10 años, no es que me llamen loco, me mandan bajar de la tarima y me lanzan 4 tomates, ¿no? Pues esta es la realidad. Esto es un éxito también. Y esto no se ha dado solo porque las energías renovables sean muy buenas, ni porque quienes estemos en el sector lo estemos haciendo muy bien, sino porque hay una conjunción de factores a nivel internacional que están empujando hacia esta dirección. Está el sector privado, como decía, está el sector público, pero están también otras tecnologías. Esto no sería posible sin el almacenamiento de energía. Ese avión generaba energía solar y tenía almacenamiento y tenía baterías. ¿Quién se imaginaría que habría coches eléctricos? Hay una marca muy conocida que no vengo a hacer publicidad de ella, pero cada vez la tendencia es más accesible. ¿Quién se imaginaría que hoy tenemos más de 1,2 millones, según las estimaciones, a nivel mundial de vehículos eléctricos? Pues probablemente al que lo hubiera dicho le hubieran vuelto a llamar loco. Hoy en día, este señor, Tesla, es exitoso. Hoy es el ejemplo a seguir. Al principio era probablemente un loco. El almacenamiento de energía es fundamental, y se ha comentado aquí también, para el éxito de las renovables. Es indiscutible que las renovables son intermitentes. Esto no lo voy a decir yo, esto lo saben todos ustedes. Ojalá tuviéramos sol todo el día, viento todo el día. Esto no acontece y estas variaciones pues tienen implicaciones. Pero la tecnología va caminando hacia allá. Les he mostrado hace un momento la curva de costes de la energía solar. Lo mismo está pasando con las baterías y con el almacenamiento. Hace unos pocos años no era accesible tener un coche eléctrico. Hoy cada vez son más utilitarios y más accesibles. En la medida que se vaya incrementando la capacidad de almacenamiento, iremos viendo soluciones cada vez más efectivas. Ya hay ejemplos piloto, ya hay plantas solares que están trabajando en este sentido, pero todavía no es masivo. Ahí viene la siguiente revolución desde mi punto de vista. Y claro, hemos hablado a nivel global, estamos hablando de éxitos, pero ¿qué está pasando aquí en Latinoamérica? Yo a veces suelo poner ejemplos de muchos países, pero claro, hasta hace muy poquito me tocaba siempre poner ejemplos de otros mercados. Era muy duro venir a hablar a Chile de energía solar y tener que hablar de India, China, Estados Unidos y no poder hablar de ejemplos de alrededor. Hoy es maravilloso, porque hoy puedo poner ejemplos de cualquiera de los países que ustedes se puedan imaginar en la región. Latinoamérica está caminando de forma muy clara y muy concisa hacia una implantación de renovables. Casi todos los países, y lo vamos a ver ahora, tienen objetivos, tienen leyes que apoyan este punto, y hasta los países más rezagados, que es el caso de Argentina, se están implicando de forma directa. Como ustedes saben, Argentina tuvo un cambio de gobierno. Argentina ya lleva 2 licitaciones de energía renovable, está impulsando de forma directa objetivos para que las empresas grandes consumidores compren energía renovable y les está yendo muy bien. Acaban de conseguir un precio promedio, si no me equivoco, de $59 el megavatio. Eso es bueno para la economía del país y eso indica que cualquier país lo puede hacer. Es un país que viene de unas políticas radicalmente opuestas, ha llegado un gobierno y en poquito más de un año más o menos, ha implantado un sistema completamente distinto. Por lo tanto, creo que la voluntad de los gobiernos es súper importante. Aquí escuchábamos al senador hablar de 6 años para aprobar una ley y otros 2 para que se implemente y otros tantos para... Eso no puede pasar. Si hay voluntad, el sector privado responde y responde de forma rápida. Hace 2 años nadie hubiera ido a invertir a Argentina, era un estado pues, prácticamente fuera del foco de la inversión. Y hoy en día las empresas lo están haciendo y el capital. Yo quería resumir muy rápido aquí, tampoco quiero que se compliquen, supongo que la presentación estará disponible para todos, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde están las principales economías de Latinoamérica? Y como ven, casi todas, es la realidad, casi todas tienen leyes, casi todas tienen incentivos, casi todas tienen, digamos, medidas que apoyan las energías renovables, pero nos falta el pasito más allá, que es el pasito que algunos países han ido dando. Es lo que ha pasado en México, esa contratación, esa darle seguridad, certidumbre al inversionista. Si vemos alguna de las medidas o alguna de las variables, digamos, que pueden llevar a un inversionista a involucrarse en un mercado, pues la existencia de contratos, la existencia de una regulación, digamos, que sea positiva para la inversión, la existencia también de oportunidades en proyectos a gran y pequeña escala. Aquí en Colombia hay muchas oportunidades, comparado con otros muchos mercados. Ustedes tienen unas oportunidades en el mercado no interconectado que muy pocos países tienen. Y eso también es construir país. Apostar por las energías renovables, darle acceso a la electricidad a personas que no la tienen, eso es ser exitoso. Hacer que muchas personas que hoy en día, nosotros lo estamos viendo aquí, estamos muy felices, nos conectamos a nuestro teléfono, pero hay miles, probablemente millones de personas a nuestro alrededor, no muy lejano, que no sepan lo que es Internet y no lo saben porque no pueden acceder a él. Si nosotros le damos la oportunidad, les cambiamos la vida. Y eso es en lo que se deben focalizar las políticas, en cambiar la vida de la gente. Para mí, Latinoamérica, en un símil, galopa, claro que galopa en energía renovable y lo sigue haciendo. Les voy a poner un ejemplo ahora mismo
de cómo Latinoamérica está siendo prácticamente líder a nivel mundial. Y Colombia lo tiene muy fácil. Otros han pagado los errores. Se hablaba de mi país, de España, abiertamente, por supuesto. Nosotros hemos cometido muchísimos errores en Europa. Pero esos errores han permitido que la curva de experiencia se haya desarrollado y que hoy en día ustedes puedan acceder a tecnologías mucho más baratas y mucho más probadas. Otros países han cometido errores regulatorios. Otros países han cometido errores con las licitaciones. Colombia probablemente va a llegar el último, pero a veces eso tiene muchas ventajas. Ser el pionero es muy bueno, pero a veces también uno tiene muchos más errores. Se ha visto todo lo que ha acontecido en la región. Se pueden tomar ejemplos de El Salvador, de México, de Chile, de Uruguay. Se han hablado muchos países y se sigue hablando. Colombia lo tiene muy fácil. Solo tiene que tomar un poquito de esos ejemplos y el sector privado de Colombia probablemente sea el más puntero y pionero de toda la región. Aquí los empresarios de verdad se involucran y se arriesgan. Eso es muy positivo. Esto es un análisis de las licitaciones de energía renovable en la región. Cómo se han ido dando, cómo han ido variando y cómo los precios han continuado cayendo. Esto era impensable hace 4 o 5 años. Prácticamente impensable. Esta es la realidad del año 2016. Licitaciones, si se fijan, a mí que me gustan mucho las banderitas y los colores, parece la imagen del WhatsApp porque está lleno de banderitas, pero es la realidad. Licitaciones en El Salvador, en Chile, en Argentina, en México. La dinámica es continua y continuada. Y no es que estos países sean más inteligentes que los demás, ni que lo sepan hacer mejor, sino que han apostado por algo y ven que funciona. Al final es un término económico. Claro que queda muy bien decir, somos un país limpio, pero al final tiene que tener beneficios para el país. Lo comentaba hace muy poco. Ustedes están en medio de una reforma tributaria. ¿Qué mejor para el país que autogenerarse energía limpia y gratuita y bajar los costes de energía para el país? ¿Qué mejor término de competitividad? No lo hay. Se habla mucho de un país como Chile y parece que Chile descubrió la pólvora. Pero es que hace 5 años no había nada. Esto es el cambio que ha tenido un país como Chile en 4 años, 2012-2016, en energía solar, en capacidad instalada. ¿Por qué no se puede hacer en Colombia? Con otros tipos de energías también, no solo la energía solar, eólica. Por supuesto que se puede. Y es que, ¿dónde estamos en Colombia? Esto es un ejemplo de la energía fotovoltaica. Tenemos leyes, por supuesto, tenemos marco regulatorio, pero tenemos que ir un poquito más allá. El país tiene las bases perfectas para dar el salto. Es una cuestión de voluntad. Y el sector privado está con todo el interés, si no, no habría la cantidad de personas que hay aquí. Y cada evento que creo que hace la ANDI, que lo está haciendo súper bien, cada evento que se hace hay más interés y hay más personas, y hay más personas que escriben y preguntan y contactan. Las empresas quieren dar ese paso, pero lo hemos escuchado hace un momento de la boca de varios representantes privados. Hay incertidumbre, hay burocracia. Hay que ir eliminando esas barreras porque el mercado está ahora mismo activo. Ustedes están llegando en un momento en el que las tecnologías son conocidas a nivel mundial. Cuando en mi país, y lo vuelvo a poner como caso de error, pero también como caso de ejemplo, se empezó a hablar de energía solar hace prácticamente 20 años. Pues en el mundo era algo muy novedoso, era casi un riesgo. Hoy en día se sabe lo que está aconteciendo y los beneficios que tiene. O sea, es positivo para el país. Entonces, yo le decía que es como un efecto dominó. El país, por supuesto, se compromete a nivel internacional. El país ha apostado y es uno de los países firmantes de la cumbre, tiene que ser aprobado aquí en su congreso, pero el país está encaminado. Y tiene una serie de beneficios que una vez que se activan es el efecto dominó. Todo lo que pueda venir es positivo para el país. Por eso hay que romper los miedos. Estoy seguro que algún representante público habrá pensado, cuando yo decía esa frase de éxito, en esa frase de Montesquieu, éxito, locura o ser sabio. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Cambio las cosas o las dejo como están? Pues a veces hay que arriesgarse, hay que ser un poquito loco. Esta es su matriz energética de Colombia, que la conocen ustedes muchísimo mejor que yo. Estaríamos, probablemente alguno hoy diría, bueno, si la vemos como algunos la plantean, lo que decimos siempre, están locos. Y otros dirán lo contrario. Yo espero que esta matriz cada vez sea más diversificada. Y no es un caso de Colombia solo, es un caso del mundo. Esta es la realidad. Y esto es lo que comentaba con antelación. Tenemos 4.000 millones de personas de bajos ingresos, para los que la energía eléctrica todavía, bueno, no querría decir que es un sueño, pero sí, probablemente algunas de las cosas que nosotros hacemos no se las imaginarían nunca. Y si le contamos la cantidad de cosas que nosotros hacemos, ese pequeño porcentaje de la población que sí tiene acceso a buenos ingresos y a buena realidad y a un sistema energético pues muchísimo más accesible, pues probablemente pensarán que es una locura. Y esperemos que cada vez haya menos locos y menos personas que vean la realidad como la vemos nosotros. Yo pongo siempre un ejemplo para terminar mis presentaciones y siempre lo repito porque es un ejemplo que a mí profesionalmente me ha marcado muchísimo. Aquí se van a contar otros ejemplos, tengo la suerte que
uno de los compañeros de una de las empresas de nuestro grupo está aquí, hablará más tarde sobre casos reales aquí en Colombia. Pero este proyecto es uno de los proyectos que a mí me hace sentir orgulloso como profesional. Es un proyecto en Perú. Si ven las fotos, pues son fotos de baja calidad. Siempre me dicen, ¿cómo llevas estas fotos a las presentaciones? Porque son las fotos reales. Y he tenido la oportunidad de estar ahí. Esto es un pueblecito que se llama un área Tarapoto, en la comunidad de San Martín, en Perú. Y ahí es cuando uno se da cuenta de cómo la energía transforma la vida de la gente. Y que uno no es loco, sino que de verdad es sabio en lo que hace. Estas personas, nosotros tenemos un proyecto piloto, hay muchísimos más, 6.000 familias que hoy tienen luz y ayer no. Y ustedes no saben, bueno, a lo mejor alguno lo ha vivido, lo que es llegar a un pequeño pueblecito y ver encender la luz, lo que nosotros hacemos en casa todos los días. Qué normalidad, ¿no? Y parece que nos quedamos un minuto sin luz y nos preocupa porque no tenemos internet para escribirle a la familia. Estas personas, ese hecho, yo he visto llorar a personas. Y entonces, a todos aquellos que a ustedes les digan, y vuelvo al símil con el que empecé, y ya voy a terminar, cuando ustedes propongan algo, ¿y cuál es el éxito de las energías renovables? Si están locos, dicen, sí, estoy loco, yo estoy loco. Pero que es que en este mundo de locos, estar cuerdo es una locura, suelen decir. Y esa es la realidad. Esperemos que le sigamos cambiando la vida a la gente y que aquí en Colombia, dentro de muy poquito tiempo, seamos mucho más los locos y muchos menos los sabios. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Villasante. Invitamos ahora al doctor Guillermo Cajamarca, jefe de División de Negocios de Codensa. Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Primero que todo, agradecerle a la Andy por ofrecernos este espacio, invitarnos a contar un poco, digamos, lo que hemos venido desarrollando desde el grupo Enel en todo este tema de renovables. ¿Qué apunto hacia dónde? Bueno, en primer lugar, un poco contarles, Codensa hace parte del grupo Enel, grupo, digamos, que tiene presencia en un buen número de países. Acá hay algunas cifras importantes de pronto como para compartirles. 89 gigavatios de potencia de capacidad instalada a nivel mundial, 1.9 millones de kilómetros, 61 millones de clientes que atendemos actualmente a través de todas nuestras compañías y clientes del mercado no regulado. Una presencia bien importante en el mercado de Italia, Iberia, Europa y norte de África, y bueno, en América Latina, digamos, somos de los principales players tanto en los negocios de distribución como en los negocios de generación. Algunos indicadores de la compañía: a nivel de infraestructura y redes tenemos 61 millones de clientes finales, a nivel de retail 56 millones de clientes de electricidad, y en el negocio de los renovables, digamos que es lo que nos compete en esta ocasión, pues hemos instalado 10.5 gigavatios de capacidad instalada en diferentes tecnologías en términos de renovables. Importante mencionar algunas cifras, digamos que estamos de los proyectos que llevamos: 51 megavatios en cogeneración, 2.264 en generación hidráulica, 795 megavatios en generación geotérmica y 268 megavatios en solar. Bueno, a nivel de energía eólica tenemos alrededor de 5 gigas y biomasa proyectos de 23 megavatios. Digamos que es importante mencionar todo eso porque hace parte de todo el portafolio, digamos, que hemos venido desarrollando como compañía desde el grupo Enel. Un punto bien importante que nos compete a nosotros como distribuidores de energía y, digamos, el hecho de estar en varias partes de la cadena, no solamente en distribución y comercialización, sino también en generación, es un poco la construcción de las ciudades inteligentes. Y esto que ven acá, pues es básicamente lo que nosotros, nuestra visión como compañía, vemos, digamos, como apoyo a lo que son las ciudades inteligentes. Nosotros hemos venido trabajando en varios esquemas. Uno de estos puntos bien importantes es la medición inteligente, y digamos que para estos proyectos de energía solar, cuando hablamos de autogeneración con entrega de excedentes, pues tener un medidor inteligente es muy importante. Contar con eso, pues digamos, nos va a permitir medir, digamos, los flujos de energía hacia la red y lo que compra el usuario. Y parte de este proyecto de medición inteligente en Bogotá hemos arrancado este año con 40.000 medidores inteligentes. Digamos, más allá que un medidor sea una caja registradora, es poder gestionar la demanda del cliente, tener suspensión corta y reconexión remoto, gestión de demanda y demás. Hemos venido avanzando también muchísimo en el tema de movilidad eléctrica, proyectos como taxis eléctricos en Bogotá,
proyectos de servicios especiales con carros eléctricos, proyectos de flotillas empresariales y clientes residenciales con recarga eléctrica, tanto pública como privada, pues ha sido parte de los desarrollos que hemos venido trabajando nosotros como compañía. Importante mencionar es que para el año 2050 más o menos se espera que el 85% de las personas vivan en las ciudades, y por eso, digamos, empieza a ser tan relevante todo este tipo de, digamos, de componentes que hacen parte de las ciudades inteligentes. Otro tipo de tecnologías que hemos venido desarrollando están relacionadas con la acumulación eficiente. En el tema de baterías pues tenemos acuerdos mundiales con Tesla, con LG, Samsung, donde hemos venido desarrollando acuerdos de entendimiento para desarrollar soluciones y aplicaciones en las redes de distribución. Y pues básicamente en el tema que nos compete acá, que es todo el tema de la integración de las renovables, pues tenemos un frente de trabajo bastante desplegado. Esto es un ejemplo de un proyecto solar en Italia, 20.000 kilovatios, 20 megavatios en total, que se instalaron sobre techos. Esto es a 20 kilómetros de Nápoles, donde se implementó este proyecto. Digamos, es el proyecto rooftop mucho más grande que tiene en este momento Italia, y fue, digamos, a través de Enel Green Power, digamos, que es la filial del grupo. Este es otro ejemplo en Brasil. Esta es la sede de Mercado Libre con 500 kilovatios pico montados. Este es un proyecto en Sao Paulo. Acá tenemos otro ejemplo en Chilectra, digamos, ya de menor escala. Chilectra pues es la distribuidora de Santiago, tiene el negocio así como Codensa en Bogotá, distribución y comercialización de energía. En Chile es el caso de Chilectra, pues hace los negocios de distribución y comercialización. Esto es a través de un programa del Ministerio de Energía en Chile, de techos solares en un hospital. Aquí básicamente se hizo un esquema comercial también con el cliente, con un acuerdo a largo plazo, pactando, digamos, los temas de energía y demás. Esto es un punto que me parece bien importante presentarlo. Es un estudio de una consultora que es Rocky Mountain, que básicamente presenta todo el ejercicio de grid parity entre energía solar más almacenamiento, y eso, digamos, a nosotros como distribuidores pues nos impacta muchísimo, porque es empezar a ver, si bien uno hace los ejercicios de grid parity solamente entre energía solar y lo compara contra el precio de la electricidad, hace 2 años antes de la ley 1715 pues uno hacía los ejercicios y le daba por allá en el año 2018, 2019. Ya cuando uno empieza a hacer los ejercicios con toda la incorporación de incentivos, de exención de renta, de depreciación acelerada, IVA, arancel y demás, pues ya empieza a recogerse mucho más ese plazo del grid parity. Pero cuando vemos lo que realmente es disruptivo en este negocio es el matrimonio, digamos, entre la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento de energía. Eso es lo que al final, digamos, lo ponen a pensar, digamos, hasta qué punto el usuario empieza a ser completamente independiente de la red. Y cuando hacemos ese ejercicio, encontramos esos Estados Unidos, algunos estados donde la paridad de red entre energía solar y baterías, en algunos estados, en Hawái por ejemplo, ya se está encontrando esa paridad de red, y vemos algunos casos, por ejemplo como Nueva York, que en los próximos 10 años, o sea, estamos hablando de una década, ya empieza a encontrarse paridad de red cuando comparo el precio de la electricidad frente a panel solar y baterías. Eso al final, pues digamos, a nosotros como distribuidores pues nos pone a pensar mucho, y es cómo está cambiando la industria y cómo, independientemente de la logística de entrega del energético, digamos, nosotros como compañía pues vamos a estar comprometidos y vamos a estar, digamos, en la línea de toda esa dinámica. Esto básicamente para mencionar algo que estamos viendo en el mercado. Esto básicamente es una curva de los precios de bolsa y los precios del promedio contrato ponderado de contratos de electricidad, y algunos, lo que ha pasado en los fenómenos del niño y de la niña, y esa volatilidad de precios es algo que estamos identificando claramente, digamos, en nuestros clientes, y es esa volatilidad de precios, pues obviamente al final es un riesgo que están asumiendo los clientes, y eso, digamos, empieza a mostrar cómo los contratos de largo plazo, digamos, permiten gestionar por parte del cliente mucho mejor ese precio de la energía. Lo estamos identificando puntualmente para el tema de energía solar fotovoltaica, y es que cuando presentamos los proyectos a clientes logramos estabilizar al menos por 25 años un precio de la electricidad, y esa certeza, digamos, por parte del cliente pues empieza a ser muy valorada. Y es importante, digamos, algo, y es como la cultura de contratación. Cuando uno ve mercados como el colombiano, digamos, lograr una contratación de 10 años, 15 años, empieza a ser, digamos, algo largo, pero cuando uno ve otros países, las prácticas de contratación, digamos, son de más años. Cuando hablamos de energía solar fotovoltaica, digamos, la tendencia es a que se hagan periodos de contratación muy largos. Estamos hablando de 20 años, 25 años. Hay algunos casos donde por condiciones de radiación, de precio de kilovatio hora y demás, dependiendo de las zonas donde están ubicados los proyectos, pues digamos, los contratos, digamos, permiten recogerse en menos tiempo. Entonces, digamos, un poco el mensaje acá es
un poco el hecho de que yo pueda gestionar mejor mi demanda, pues exige que también tenga una disposición a contratar a más largo plazo. Eso es un ejercicio de paridad de red que hicimos en algunas ciudades del país, dependiendo de los tipos de clientes, clientes grandes, comerciales medianos, comerciales pequeños y clientes residenciales, y empezamos a identificar bajo diferentes condiciones de modelos de negocio, bien sea que se venda un proyecto solar fotovoltaico, bien sea que se haga un esquema tipo PPA, como se viene, digamos, empezando a trabajar en algunos casos aquí en el país, o algunos esquemas tipo servicios energéticos o compañías ESCO, donde hay un tema de ahorros compartidos. En esos esquemas, pues básicamente hemos identificado las principales ciudades del país. Nuevamente, como les mencionaba hace un momento, hace un par de años antes de la ley 1715, cuando hacíamos estos ejercicios, digamos, las paridades de red nos daban mucho más lejanas. En este momento, lo que estamos viendo es que ya para año, incluso 2015, 2016 y para los siguientes años, las paridades se alcanzan. Esas paridades, digamos, se están alcanzando con paybacks para clientes entre 8, 10 años, 12 años, que ya empiezan a ser mucho más interesantes. Antes, cuando hacíamos estos ejercicios, pues si bien cerraba el negocio solar, le cerraba, pero el cliente tendría que, digamos, que correr un flujo de caja a 18, 20 años, lo cual, digamos, pues en la práctica no es muy interesante. Importante mencionar, digamos, el rol que vemos o el papel, digamos, que juegan las energías solares fotovoltaicas dentro de la gestión de demanda de la industria y los clientes residenciales. Usualmente esto que vemos acá pues son curvas de carga típicas en estrato 1, 2 y 3, estrato 3 a 6, clientes comerciales, industria y oficiales. Y esto pues básicamente es la curva de producción solar, que básicamente pues en la medida en que tengo sol en la mañana, empiezo digamos a tener producción hacia el pico, hacia el mediodía tengo el pico de producción de energía y pues digamos al final del día se va reduciendo. Básicamente el esquema en la contratación, en los esquemas de autogeneración, pues básicamente es balancear las curvas de demanda del cliente con las curvas de producción de energía. Normalmente lo que hemos identificado en proyectos es que siempre la energía solar fotovoltaica termina siendo complementaria en la red. Digamos que lograr ese desacople completo de la red, o un poco lo que les mostraba del caso de Estados Unidos, pues digamos en el país todavía lo vemos lejano, y es que yo me desconecte completamente de la red y pues pueda producir pues a un precio razonable toda la electricidad que necesito. Este es un ejemplo donde tengo la producción de energía, la curva de demanda del cliente y pues obviamente los momentos en los cuales la producción de energía no da para cubrir la demanda de energía del cliente, pues necesito utilizar energía de la red. Casos como estos, digamos, cuando hacemos implementaciones, por ejemplo, solares fotovoltaicas sobre techo, pues normalmente la restricción está en la cantidad de techo que tengo disponible para desarrollar los proyectos. Usualmente lo que hemos encontrado en proyectos es que la producción de energía ronda alrededor del 10, el 15% de la producción del consumo total o de la necesidad total de energía del cliente. Y vemos aquí algunos casos en los cuales hay como sobredimensionamiento del sistema y en los periodos en los cuales hay excedentes de energía se pueda vender esos excedentes a la red. Tema, digamos, que en la agenda regulatoria pues todavía se está empezando a definir, digamos, a qué precio se van a tasar esos excedentes. En principio, digamos, lo que hemos identificado es que no va a ser un tema como 1 a 1, como ocurre, no sé, en países como México, por ejemplo, donde el kilovatio hora que yo le entrego a la red, digamos, me lo pagan, digamos, al mismo precio que yo compré. Eso, digamos, haría mucho más interesante el negocio desde el punto de vista de la demanda. Sin embargo, lo que hemos logrado identificar hasta el momento es que probablemente el precio del excedente, digamos, va a ser mucho menor. Estos son algunos ejemplos ya de proyectos puntuales que hemos montado desde Codensa. Este es un ejemplo en la calle 93, el edificio corporativo que tenemos. Montamos un proyecto de 42 kilovatios pico, se montó en junio del año pasado, ya lleva funcionando alrededor de año y medio. 168 paneles, una producción de energía de 67 megavatios hora, y un tema, digamos, muy interesante, y es que desde que iniciamos el proyecto frente, digamos, lo pronóstico versus real, tenemos una estimación bastante buena, un 2% nada más, digamos, de desviación de pronóstico frente a la realidad del proyecto. Este es otro ejemplo que montamos en un concesionario, esto es en la séptima con calle 128, es un concesionario Autogermana, básicamente ahí montamos un proyecto solar de 20 kilovatios pico, aquí me disculpan, esta fecha está mal, es diciembre de 2015, 80 paneles silicio policristalino, 23 megavatios hora, y aquí hemos tenido, digamos, un diferencial del 10% por encima, digamos que incluso hemos tenido más producción de energía frente a lo que teníamos en el pronóstico. Ese es un proyecto que les quisiera presentar un video, si me ayudan de pronto acá para presentarles. Es un video de un colegio
en el gimnasio Vermont. Básicamente fue un proyecto que montamos este año, en agosto de este año, 10 kilovatios pico y una generación acumulada de 3 megavatios hora que tenemos. Y hasta el momento, pues digamos, hemos tenido unos resultados bastante satisfactorios. Esta pues era la primera fase del proyecto. La idea, digamos, en lo que viene a continuación es ampliar como todas las fases de este proyecto. Importante mencionar que estos son proyectos también, como les mencionaba, el tema de contratación de largo plazo, digamos, son contratos que se hacen a largo plazo con los clientes y digamos que se logra una recuperación o un ahorro en el precio de la electricidad. Punto importante dentro de la agenda en la gestión de los incentivos, que pues probablemente muchos de los que hemos estado acá y que hemos estado trabajando en el tema de incentivos y demás, pues vemos como oportunidades de mejora en este aspecto. Todo el tema de sistematizar la recepción de solicitudes, tanto pues las entidades, digamos, han venido avanzando en esto, pero pues digamos que identificamos que se requiere cierta celeridad ya para la recepción de solicitudes de incentivos. La solicitud de una sola entidad, digamos que vemos que hay, digamos, un trámite que se está desarrollando primero a la UCME, luego a la ANLA, y pues digamos los requerimientos de licencias ambientales y demás que se han venido presentando y que digamos se han venido resolviendo, pues digamos es parte de lo que toca empezar a trabajar y agilizar los tiempos. Digamos que esos son proyectos tanto en los trámites de importación y demás cosas, pues digamos que en la medida en que logremos celeridad en esos tiempos para tener certeza de que los incentivos son materializables para los clientes, pues va a ser mucho mejor. Esos son dos esquemas que manejamos hoy con los clientes. Actualmente tenemos un portafolio alrededor de 40 proyectos solares que estamos desarrollando con algunos de nuestros clientes. Trabajamos bajo dos modalidades. Un primer esquema que es proyectos llave en mano. Hacemos toda la ingeniería, todos los estudios de estructurales, vientos, las ingenierías de detalle y demás. Montamos los proyectos y ofrecemos una financiación a los clientes, financiación de hasta 8 años. Y esto, pues digamos que hemos diseñado el producto con un gradiente financiero de tal manera que durante los 5 primeros años, donde se pueden materializar los incentivos tributarios, se logra tener una cuota de la financiación un poco más alta y pues digamos mantener un flujo de caja libre positivo durante los 5 primeros años. Ese esquema, pues digamos, lo hemos venido trabajando, hemos encontrado bastante interés en el mercado, digamos, por ese esquema, y hacemos pues nosotros todo el acompañamiento a nuestros clientes, digamos, de aplicación de los incentivos de la ley 1715. Aquí pues digamos el cliente es quien al ser propietario del sistema, es quien tiene los beneficios de la ley, la exención de renta, la depreciación acelerada y demás aspectos de la ley. Y el segundo esquema que hemos venido trabajando es el modelo de gestión de activos, que básicamente se firma desde el grupo Enel, firmamos con el cliente un acuerdo a largo plazo, hacemos toda la instalación, el montaje, nos hacemos cargo, digamos, de toda la administración, operación y mantenimiento, y se hace un pago mensual, digamos, que se pacta con el cliente. Se puede pactar, digamos, con una tarifa fija o una tarifa o un crecimiento variable del precio de la electricidad y se factura mensualmente.
En esos esquemas, pues, básicamente se permite una renovación del contrato, se fija un plazo con el cliente, se da la posibilidad de renovación de ese contrato, en cualquier momento se puede ejercer la opción de compra del sistema por parte del cliente y también se puede hacer una terminación del contrato pues anticipada. Digamos que todo eso se ha establecido dentro de los esquemas y pues básicamente con los clientes hemos tenido pues muy buena recepción frente a esos dos esquemas. Obviamente como compañía estamos abiertos, digamos, a ofrecerles pues, a los clientes, digamos, el esquema que mejor pues les cuadre, pero pues digamos hemos visto acá que en esos dos modelos grandes de negocio pues nos ha resultado bastante interesante. Un poco, digamos, decir por qué nosotros, digamos, podemos respaldar eso, pues experiencia, somos una compañía que realmente lleva 120 años desde toda la historia de la distribución de electricidad en Bogotá, prestando servicios y todos los días nos dedicamos a esto, y es gestionar activos eléctricos, es lo que hacemos todos los días, mantenimientos, operación de la red, y pues digamos poner al servicio, digamos, de los clientes parte de lo que sabemos hacer. La seguridad es un tema muy importante, digamos, en estos proyectos. Digamos que en eso no se debe pecar nunca por exceso, y es todo el tema de la seguridad de las personas cuando se operan sobre paneles, por ejemplo, sobre techos, pues todo el tema de trabajo en alturas, de seguridad del personal, pues es muy importante para nosotros. Respaldo, eso es bien importante, pues obviamente es una compañía que tiene pues una vocación de permanencia en el mercado. Los proyectos solares son proyectos a 25 años. Obviamente, pues digamos, más allá de que sea una compañía que entre y salga del mercado, pues somos una compañía que va a estar ahí siempre para respaldar esos contratos o ese tipo de proyectos en cualquier momento. Y por último, pues el acompañamiento y la gestión de incentivos con la ley para los modelos en los cuales el cliente es dueño de estos proyectos. ¿Qué valores agregados hemos tenido para los proyectos que hemos desarrollado? Todo el tema de monitoreo en tiempo real de los sistemas fotovoltaicos. Para el caso, por ejemplo, de Autogermana, pues tenemos unos informes que presentamos mensualmente a nuestros clientes donde se indica cuál ha sido el ahorro, la huella de carbono. Para el caso puntual, digamos, de Autogermana, pues venden carros eléctricos y pues más allá de uno de enseñarle o decirle que es un kilovatio hora a un gerente o a alguna persona del común, pues eso con qué se come, pues al final es, hombre, esta vaina son tantos recargas de un carro eléctrico, o si estamos hablando de un supermercado, lo puedo hablar, no sé, en términos de refrigeración o en términos de iluminación, en términos de computadores. Y al final, pues digamos, podemos como customizar ese tipo de reportes que pueden servir mucho, digamos, para informes a nivel interno, de junta directiva, de responsabilidad social corporativa y demás. Parte de las ingenierías que hemos presentado, algunos proyectos en diferentes ciudades del país, hemos trabajado en proyectos en Bucaramanga, en Barranquilla, en Neiva, bueno, hay varios temas de los que hemos venido trabajando, y eso es un ejemplo básicamente de lo que les contaba hace un momento, y es manejamos un esquema donde el cliente pues o hace un pago, digamos, inicial y tiene los flujos de caja permanentes durante la vida del proyecto, con unos temas de reposición de los inversores, digamos, en el año 15, que es lo que normalmente se presenta. En este caso anterior, pues encontramos tasas internas de retorno para el cliente que oscilan entre los 16 a 22%, ahorros tarifarios que van entre el 20 y el 50%, eso depende también del nivel de tensión al cual está conectado el cliente y demás. Y paybacks que hemos logrado de 5 a 9 años. Hemos identificado algunos casos con payback de 4 años, digamos, en proyectos con digamos, tamaños de sistemas de alrededor de 300 kilovatios pico. Este es un esquema, por ejemplo, el caso de la venta financiada, como les mencionaba, es una venta a 8 años, donde básicamente durante los 5 primeros años se tiene, digamos, los incentivos de la ley. Al ser un gradiente financiero negativo, yo lo que hago es que voy pagando una cuota mensual cada vez más bajo, el 10%, digamos, si fuera un gradiente del 10%, pues cada año se me reduce la cuota un 10%, y con esto yo pago, básicamente el cliente paga una cuota inicial, y con esa cuota inicial, con la exención de renta del siguiente año, pues logra compensar esa inversión inicial, digamos, es mucho más atractivo, y se obtienen beneficios, digamos, permanentes durante el resto del tiempo. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cajamarca. Ha llegado la hora del almuerzo, el cual es libre. Frisbee ha dispuesto de un espacio, pero por motivos climáticos no ha podido llegar. Tienen un retraso de unos 10, 12 minutos. Entonces, los que gusten pueden esperar para poder comprar su almuerzo en Frisbee
Y les recuerdo estar aquí a las 2 en punto para iniciar con nuestra jornada de la tarde. También los invitamos a que visiten la muestra comercial y que nos sigan en las redes sociales, que son @Andy_Colombia y el hashtag Energías Andy. Nos vemos a las 2 en punto aquí. Gracias.